El batallón. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro unboxing. Hoy una cajota. La verdad es que no me esperaba una caja tan grande. Esta es una marca nueva. Se llama Shulineao o Sulineao. La verdad es que no sé cómo se pronuncia. Como se puede dar cuenta, a duras penas hablo español y pues este es en chino, ¿no? Para que sepan cómo se llama, aquí les voy a poner la imagen de cómo se llama la tienda. Este, y de hecho, es el único lugar donde lo he encontrado ahorita. Ahí fue donde lo conseguimos. Este es el modelo King Luan Z4. Y tiene un costo de $48. Más envío queda como en $50. Al menos a México. A México el envío está económico. Cuesta como unos 50. Así ponga, calcúlenle $50. Y cuando me llegó la caja me quedé de, caray, pues por $50 parece que es mucha caja. Así es que vamos a ver qué trae. La verdad es que al menos en fotos se ve muy bonito. Entonces quiero ver aquí en vivo qué tal. ¿Y cómo lo vamos a abrir? Mira, yo creo que de aquí arriba. Cajotota. Está muy interesante el precio. Porque no es un precio de entrada como los económicos de 15 a $20. Y tampoco está... No, yo no sé por qué está esa moda de tener audífonos en $79. Como que se puso de moda ese precio. Y este está justo en medio. Está en 50, entonces... Una de dos, o es una gran estrategia de mercado, porque si suena de 50 o más caro va a valer la pena. O si no, ¿qué tal que la regaron y lo debieron dar más caro? Pero bueno, mientras más barato, mejor para nosotros. Echo este para acá. Y... A ver, ojalá sean tan bonitos en vivo como en la foto. Chan, 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 chan. Ok. Esta es una cajita de cartón. De hecho, estaba viendo aquí que trae... Tiene dos estilos de tuning. Presiento que es de filtros, que ya saben que no soy muy fan, pero bueno, ya me estoy acostumbrando. Yo creo que ya les hice review como de 3 o 4 que traen filtros, entonces ya con la costumbre me empieza a ayudar. Y 3 sets de... Pero ¿qué son? Pues los ear tips, ¿no? Las gomitas. Pues aquí está el nombre de la marca Shuli Miao. Y yo vamos a ver qué tal. Ándale. Pues es que sí, por $50 la verdad es que se ve muy bien. Creo que les he traído unos más caros que como que no. Bueno, ahorita saco el instructivo. Trae case. ¿Cómo se saca? Bueno, no me se jala. Es como una imitación piel. Aquí está el cable. Una vez vamos a ver el cable. Es de 2 pines. Se me figura algún otro cable de que ya hice unboxing, pero ahorita no puedo recordar a cuál. Pero ya me llegó un cable similar. Está bien el cable. Terminación 3.5. Sí, 2 pines. Parece que no se enreda tanto. Se ve bien el cable. Luego lo probamos. Aquí vienen las ear tips que decían en la caja. Se quedaron ahí abajo. Pero bueno. 3 tunings. Nada más que viene en chino. Así que no sé cuál tuning sea cada uno. Pero tiene unas muy chistosas. Bueno, esta es como la amplia normal. La cerrada, que imagino que es para graves. Y esta es la que me está llamando la atención. Vamos a sacar una. Están bien bonitas. No me habían tocado de estas. Bueno, aquí se quedó. Y ahorita justo les decía que no sabemos para qué era cada una. Y estoy viendo que aquí vienen los instructivos. Pero también viene en chino. Pero bueno, aquí te explican cuáles son, creo. Cómo se utiliza. Garantía. Ok, ahora sí. Lo que todos querían ver. Los filtros. No, no es cierto. Pero sí ya vi que aquí hay 2 filtros. No los voy a agarrar ahorita porque creo que va a ser desastre. Y ahora sí. Los audífonos. A ver si se ven tan bonitos como en la foto. Venían medio chiquitos. Órale. Bueno, en la foto se veían como más, ¿cómo les diré? Más claritos, más metálicos. En vivo se ven como más tipo plata, pero, se ven bonitos. No sé si aquí alcanzan a ver el diseño, se ve como una nota musical y como unas rayitas.
No sé si sean como nubes o fuego, pero se ve bonito. Este es el izquierdo. Pesan un poco. No diría que están muy pesados, pero sí pesan un poquito. Se ve que son totalmente metálicos. Híjole, estos creo que van a lucir mucho en la calle. Presiento que van a ser un buen regalo para la novia o la esposa o las dos, si es que tienen las dos. Mira. Bueno, sí, sí me gustaron. Al menos físicamente, visualmente sí me gustaron. Sí se ven ligeramente diferentes a la foto. En la foto se veían más claritos. Pero no me estoy quejando porque de hecho me gusta este color. Si se fijan, siempre trato de comprar audífonos de este color o negros. Está bonitos. Ligeramente pesados. Se ven de buen tamaño. Yo creo que sí van a quedar cualquier raja. Ya los probaré y les diré qué tal suenan. Y sí, me van a hacer probar filtros. Luego cuando pruebo filtros, me tardo más, pero no, espero a tener la review rápido. Pues este fue el unboxing. Me gustó que por $50 ya te dan un case. Porque luego hay audífonos que, bueno, marcas que te dan una bolsita, entonces eso me gustó. Pero bueno, hasta aquí el unboxing. Pronto la review. Espero hacerla pronto. Y síganse suscribiendo, por favor. Ya somos más. Ya estamos casi en los 900. Muchas gracias y nos vemos. Adiós. El batallón.